Hermanos, muy buena noche tengan todos ustedes. Es un gusto estar nuevamente conectados. Y mi nombre es Eder, ya muchos de ustedes me conocen. Estamos trabajando en la librería cristiana Sola Gracia y durante estas semanas hemos iniciado un proyecto que ha sido de gran bendición, un proyecto que se ha denominado Entre Amigos, y este proyecto tiene como propósito invitar a hermanos a una pequeña charla y tratar temas relacionados al cristianismo. Y afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta por parte de ustedes, muy buena respuesta por parte de nuestros invitados. Y pues bueno, el día de hoy no es la excepción. Hoy vamos a platicar, vamos a charlar un tema entre amigos bastante interesante. El tema se llama las leyes malas. Pero antes de que presente a nuestro invitado de hoy, les voy a pedir de favor que compartan la transmisión. Es muy importante que la compartan. ¿Por qué? Porque así más este video llega a más personas y más personas pueden informarse de este tema tan importante. ¿Sale? También es importante porque vamos a obsequiar algunos libros. Son libros sorpresa. Y uno de los requisitos para que se ganen estos dos libros, dos personas, un libro cada una, es compartir la publicación. ¿Sale, hermanos? Y pues bueno, les voy a pedir de favor que compartan. Ya algunos hermanos se están conectando con todo, con toda confianza. Nos pueden escribir de dónde nos están observando, pueden enviar saludos. Y bueno, si me dan la oportunidad, voy a compartir el link con algunos hermanos de grupos de WhatsApp en el cual formamos parte, y cualquiera de ustedes que desee ingresar a estos grupos, les voy a pedir de favor que también me envíen un mensaje. Son grupos que hablan precisamente del tema del que vamos a tratar hoy, que son las leyes malas. Bueno, denme un minuto, les voy a pedir el favor que compartan el link, a sus contactos y verán que será un tiempo de bendición. Bueno, ya compartí aquí en algunos grupos y denme un segundito. Y bueno, nos escribe César Augusto de buenas noches, hermanos. Ya tenemos 7 hermanos conectados y bueno, me gustaría, es un gusto presentarles a nuestro hermano Alberto Mansuetti. Hermano Alberto, buena noche. Muy buenas noches, saludos para todos los que están mirando. Hermano, es un gusto tenerlo en esta noche. Agradezco públicamente el tiempo que usted se toma para tener esta charla. Para los que nos están viendo en este momento, el hermano acaba de llegar hace unos minutos de unas charlas, de unas pláticas que tiene ahí en donde vive. Y bueno, hermano Alberto, ¿quién es Alberto? ¿Quién es Alberto Mansuetti? Un servidor del Señor y de su reino, con muchos defectos personales, okay. pero en el camino, en la obra, ¿ok? Y soy abogado, soy licenciado en Ciencias Políticas y soy presidente del Centro de Liberalismo Clásico. Mucha gente no sabe lo que es liberalismo clásico. Liberalismo clásico es la doctrina del gobierno limitado. Y la doctrina es una doctrina política que es la de la Biblia. Y de eso habla en mi libro Las leyes malas, del cual soy autor. Hermano, durante la semana estuve platicando con algunos hermanos y un comentario
que me compartían era que usted ha vivido en varios países. Mínimo me nombraron 3. Y pues, me gustaría saber un poquito por qué. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, a ver, se debe, se debe a la soberanía de Dios, pero yo al principio no lo sabía, después me di cuenta. Okay. Yo nací en Argentina hace ya muchos años. Tengo 71 recién cumplidos. Y en Argentina me gradué de abogado y de licenciado en ciencias políticas y me dispuse a ejercer el oficio político, pero la cosa se puso muy violenta y antes de los 30 años tuve que irme a Venezuela. Viví en Venezuela muchos años, ¿ok? Hasta que la política también se puso violenta en Venezuela y tuve que irme. De ahí me fui a Guatemala. En Guatemala escribí las leyes malas. De ahí tuve que irme por falta de apoyo y resistencias que tuve por lo que ese libro decía. Y me fui a Perú. Y en Perú estuve viviendo también algunos años. Lanzamos el Centro de Liberalismo Clásico y lo que es el Foro Liberal de América Latina en Perú hace ya unos 10 años más o menos. Y últimamente, a partir del 2013, estoy viviendo en Bolivia, Cochabamba, Bolivia. Entonces, hermano, digo, usted conoce de alguna manera el vivir político de América Latina. Sí. Sí, yo en Colombia, yo no viví en Colombia, pero me tocó vivir en Venezuela, en Maracaibo, que es la frontera con Colombia. Y entonces ahí me iba 3 días por semana a Colombia, a Bogotá, a hacer un diplomado en estudios bíblicos en la Casa de la Biblia. Y me gradué en estudios bíblicos y pude apreciar la riqueza de la enseñanza política de la Biblia. Como abogado y politólogo tenía el privilegio de poder escudriñar y discernir lo que la Biblia enseña acerca de la política. Normalmente la gente suele creer, incluso hermanos cristianos suelen pensar que en la Biblia no se habla de política y resulta que no solamente se habla, sino se habla mucho y se habla muy bien. ¿Ok? Entonces, por eso escribí el libro, Las leyes malas, que se puede, por internet, se puede bajar la primera edición y la segunda edición se puede comprar en Amazon. ¿Ok? Hermano, Entonces, ajá. ¿qué son las leyes malas? Ah, ok, ahí está el libro. Esa es la segunda edición. Esa es la edición en Amazon. Las leyes malas son todas aquellas leyes que van en contra de la justicia, del orden, de la verdad, que son valores y principios bíblicos, ¿ok? Incluso muchas van en contra de la lógica y del sentido común. Van incluso en contra del lenguaje, porque están mal escritas, mal redactadas. Y leyes que van también en contra directamente de la voluntad de Dios y hasta de la naturaleza misma y de los hechos biológicos. Por ejemplo, una ley que dice que un hombre tiene el derecho de convertirse en mujer o una mujer en hombre es una ley estúpida por donde se la mire, disparatada, descabellada, ilógica, contranatural y por supuesto contra la ley de Dios. Revelada en su palabra que es la palabra del reino. Los libros que tú me pediste que citáramos hoy son todos libros que hablan sobre el reino de Dios, que es el tema central de la Biblia, y es un tema político. Sí, político, porque el reino de Dios que anunció primero el precursor Juan Bautista y después nuestro Señor Jesucristo y Salvador, el reino de Dios es el gobierno de Dios, porque el reino es la forma antigua de decirlo.
Hoy ya casi no quedan reyes sobre la tierra, digamos, salvo en Inglaterra, Bélgica y Holanda, y España. Pero el reino de Dios es como decir el gobierno de Dios, la autoridad de Dios. ¿De acuerdo? Fíjese, hermano, que algo de lo que nos está platicando y que es muy, muy cierto, es que desafortunadamente entre el pueblo cristiano, esa palabra como que política, es como si escucharan Satanás, ¿no? El diablo, como que en automático los creyentes se espantan y no encuentran una relación entre la política, cristianismo, con el tema de las leyes malas. Y precisamente al leer este libro, encontré una frase muy interesante, hermano, que si me permite la voy a leer para que nuestros hermanos lo puedan escuchar. No todas las leyes viejas son malas, ni todas las nuevas son buenas. Ah, ok. Bueno, porque a ver, vamos a ver. Política, ¿qué es la política? Política, según el diccionario, es todo lo que tiene que ver con gobierno. Y si estamos hablando del gobierno de Dios, eso es un tema político. Política, lo que tiene que ver con el gobierno, se relaciona con los valores del orden, de la justicia y de la verdad, que son valores cristianos, digamos, bíblicos, ¿no? No solo cristianos, son valores que están contenidos en el plan de gobierno de Dios, lo que algunos autores llaman el sistema de gobierno de Dios para la gente, para este mundo, para las naciones, ¿ok? Y la ley de Dios, o sea, lo que se llama el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Escritura, son reconocidos como de origen divino, no solo por los cristianos, sino también por los judíos y por los buenos musulmanes, que también hay buenos musulmanes. Después podemos hablar de ese tema. No todos musulmanes tirabomba y terroristas. Ese es otro tema que la gente suele confundirse bastante. Diga. Hermano, las leyes malas en general es un mal que todo país tiene. Como cristianos o como no creyentes también, ¿cómo podemos identificar esas leyes malas? Ya nos dio un gran ejemplo de cuál es el tema de una ley mala, pero ¿qué otros ejemplos? Por ejemplo, en los países en los cuales usted ha vivido, que ha sido una constante. Ok, qué bueno que mencionaste el tema de los no creyentes, ¿ok? Porque yo soy miembro de una sociedad que se llama Cristianos en Ciencia Política. Es Christian in Political Science, es una sociedad americana, funciona mucho por internet, ¿no? Y en esa sociedad cristianos en ciencia política no hay solo cristianos. Hay mucha gente que no es cristiana allí. Bueno, la mayoría sí somos cristianos, pero hay gente que no es cristiana, pero que sin embargo reconoce la sabiduría y la justicia de los principios de Dios revelados en su palabra acerca de la legislación, o sea, acerca de las leyes. ¿Ah? Y ejemplos de leyes malas, bueno, es que hay en todos los países, porque una de las cosas que explicamos nosotros en ese libro y en el Centro de Liberalismo Clásico es que lamentablemente las leyes malas tienen una fábrica. Hay una fábrica de leyes malas en todo el mundo y esa fábrica se llama el Sistema de las Naciones Unidas, la ONU, el sistema de la ONU. Ahí está la fábrica de leyes malas. Ahí hay las agencias de la ONU, por ejemplo, la UNESCO para la educación y la cultura, la OIT para el trabajo, la FAO para la agricultura, la OMS para la salud, son las que generan los tratados y convenios que después se transforman en leyes en todos los países. Y también el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no hay que olvidarse, en materia de economía. Entonces, nosotros vivimos en unos países que son muy uniformes, muy homogéneos en materia de leyes malas. O sea, porque todas las leyes malas son iguales, dado que salieron de la misma fábrica.
en series se fabrican talla única para todos los países, desarrollados y por desarrollar. Entonces, por eso tenemos todos los mismos problemas, o sea, el desempleo, dificultades para conseguir vivienda y ciertos bienes básicos, falta de libertades, ¿okay? Tenemos la mayor parte, además de violencia, criminalidad, deficiencia en las obras públicas, son todos problemas, hermanos, que, como la inmigración, por ejemplo, la inmigración desordenada, caótica, casi como una invasión y políticamente manipulada, como es el caso de Honduras, que está en los noticieros de todas las pantallas de televisión, radio y prensa escrita, etc. Todas nuestras leyes malas, que son especialmente las leyes más nuevas, por eso la frase que tú citaste, las leyes malas son casi todas muy recientes, pero cuando vamos a hablar de reciente, tal vez pueden tener 20 años, 30 años o 10, más o menos. Las leyes desde hace unos 50 años para atrás, o sea, digamos desde los 70 para atrás, no eran tan malas. El problema es que la calidad de las leyes fue empeorando con el tiempo en los últimos años o décadas, por decirlo así. ¿Okay? Por ejemplo, una ley que dice, a ver, Eder, vamos a poner un ejemplo, una ley que dice que si Eder es un buen trabajador, por ejemplo, es un empleado que trabaja bien, es diligente, no se emborracha los fines de semana y los lunes aparece sobrio, Eder es un buen trabajador. Y yo soy un compañero de trabajo de Eder, pero yo soy muy mal trabajador. Yo soy indolente, holgazán, soy descuidado, a veces me robo alguna cosa del empleo. Esa ley dice que yo tengo que ganar lo mismo que Eder. ¿Se da cuenta que es una ley mala? Bueno, sin embargo, son leyes que están en vigencia desde hace 50 años o más, porque la OIT no nació con las Naciones Unidas, sino con la Sociedad de Naciones, 20 y pico de años antes. Entonces, esa es una ley mala, por donde la mire. Si una ley, por ejemplo, de banco, supóngase que Eder es un banquero y yo también soy banquero. Él tiene su banco y yo tengo el mío. Supongamos que Eder es un buen banquero, o sea, es honesto, pero además es habilidoso, conoce las buenas reglas de su profesión y su banco es muy exitoso. Su banco sirve a mucha gente, en cambio el mío no, porque yo soy un mal banquero. Yo soy un banquero imprudente, que hay muchos, ¿no? Bueno, una ley dice que Eder y yo tenemos que poner dinero en un pote común. Eder tiene que poner más que yo, porque como él es bueno, gana más que yo. Las utilidades de su banco son mayores que la mía. Entonces, él tiene que poner plata en el fondo y él tiene que poner más plata. Y como yo, por virtud de mi imprudencia, he caído en dificultades, iliquidez, insolvencia, lo que sea, entonces yo tengo derecho a sacar de ese fondo la plata que Eder puso. Esa es una ley. Existe en todos los países. Eso dice la ley de banco y las leyes de seguro de depósito y todo eso. Eso es una injusticia. Eso es una ofensa al sentido común, y no solo a la justicia. Es una ofensa grave a la economía. Por eso la economía anda tan mal, porque la economía anda con todas esas leyes. Por eso hay tanta pobreza, ¿me entiende usted? Por culpa de las leyes malas. Hermano, aquí en México, por citar un ejemplo, hay algo que se llama el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. Y esta institución se mantiene con las cuotas de los trabajadores. Y a su vez, este instituto...
los trabajadores y los empresarios que también cotizan. Exactamente. También aportan, y a veces el Estado también aporta, no sé cuánto en México. De hecho, así lo hacen. Desconozco con exactitud el porcentaje, pero hay aportaciones. Mi pregunta es, ¿este también pudiera ser un ejemplo de una ley mala? ¿En qué aspecto? Que otras personas, en este caso a lo mejor los familiares de la persona que está aportando, hijos, esposa, aquí en México hasta la concubina, padres, se benefician con ello, a pesar de que otros que aportan tal vez nunca en su vida utilizan el servicio. ¿Ese puede ser un ejemplo de una ley mala? Por supuesto, el Instituto Mexicano de los Seguros Sociales. ¿Okay? Ahora, eso es así en México y en todas partes, o por lo menos en casi todas partes. ¿Okay? No solamente es una ley mala, la institución, el Instituto Mexicano de los Seguros Sociales, es una estafa. Ok. Uh-huh. Y además está al borde de la quiebra. ¿Por qué es una estafa? Porque es el sistema que se llama de fondo común, donde todos van aportando y el instituto va pagando a los que van saliendo, pero no es un instituto donde los afiliados tengan cuentas de capitalización individual. Quiere decir que yo tengo 71 años, Eder, ¿qué edad tienes tú? Tú eres jovencito. Tú. 34. Es decir, para que ustedes vean cómo es la estafa, si Eder y yo fuéramos trabajadores los dos en México y estuviéramos Eder estaría aportando y yo estaría cobrando. O sea, yo estaría cobrando con lo que Eder está pagando. Sí, pero sí, eso significa que cuando Eder se jubile, yo voy a estar en el otra, yo voy a estar con el señor y no va a haber plata para pagarle a él. Eso ya ha pasado. ¿Ah? Sí, no, de hecho, ese es un problema que a lo menos en México ya inició, de que ya no hay dinero para aquellas personas que se están jubilando, etcétera, etcétera. Lo que se acaba de comentar, hermano, seguramente las personas que nos están escuchando se van lo están pensando. Oye, qué malos pensamientos, qué malos cristianos son, qué malos seres humanos. ¿Por qué no van? ¿Por qué no comparten? ¿Por qué son envidiosos? ¿Por qué no quieren que se utilice ese recurso para el necesitado? Ese no es un sentimiento, un afecto cristiano. La pregunta, hermano, es, ¿por qué los cristianos no nos damos cuenta, no se dan cuenta de las contradicciones de esas leyes malas versus la Biblia? Bueno, antes déjame terminar para que la gente entienda bien que es una estafa. Esa estafa tiene nombre propio. Los abogados, cuando la hacen los bandidos por su cuenta y riesgo, digamos, los bandidos particulares, no el Estado, o sea, no los gobernantes, se llama esquema Ponzi. Esquema Ponzi a veces se llama la bicicleta también. Es cuando tú le vas pagando a la gente más antigua con el dinero de la gente nueva, va a llegar algún momento que esa plata no va a alcanzar, tan simple como eso. Lo que la gente está aportando no va a alcanzar para los que se van egresando, digamos, del sistema. O sea, es una cosa de locos realmente. Sin embargo, eso es así en México y en casi todos los países del mundo, salvo países que como Chile hicieron las buenas reformas. ¿Okay? Nosotros estamos, voy a pasar una publicidad política, nosotros estamos en un movimiento que se llama las 5 reformas, ¿okay? Para cambiar todas estas cosas. Un movimiento donde no todos son cristianos, pero todos compartimos la idea de que los principios y valores enunciados en las leyes de Dios, en la Escritura, son sabias y justas. Si usted se fija, eso está en Deuteronomio 4 del 5 al 8. No lo busque ahora porque ahorita estamos conversando de esto. Anote Deuteronomio 4 del 5 al 8 porque eso está allí. Ahí dice que por la sabiduría y justicia
de los principios contenidos en la ley de Dios, la gente puede llegar a tener o comenzar a tener conocimiento de Dios. Esos versos de Deuteronomio 4 son el equivalente en el Viejo Testamento de la responsabilidad que se nos da a los cristianos en el Evangelio de ser sal y luz. Entonces, si usted me pregunta, ahora vamos a su pregunta, Eder. Si usted me pregunta, ¿por qué los cristianos no saben esto? ¿Por qué no se dan cuenta? Y bueno, no saben porque los pastores no saben. Porque lamentablemente los pastores o son improvisados que no tienen preparación, o son gente preparada en seminarios de muy pobre currículum y profesores y textos, seminarios muy deficientes o defectuosos. O sea, o no tienen preparación o tienen mala preparación desde los seminarios. Eso es una crisis, la crisis de la educación cristiana y la erudición cristiana que nos afecta a los cristianos de todo el mundo. No crea que es solo de América Latina o solo de México. No. Por eso es tan importante las librerías cristianas. Porque los libros que en los seminarios y en las iglesias, los libros que en los seminarios y en las iglesias no aparecen, porque los pastores y los profesores de seminario no conocen, ahora vamos a mencionar algunos, pueden aparecer en las librerías cristianas. Si los libreros cristianos están atentos, están bien instruidos, tienen buenos catálogos de las traducciones al español que hay, ¿ok? Y los libreros cristianos pueden entonces suplir de alguna manera lo que no se dicta en los seminarios y lo que no se enseña ni se muestra en las iglesias. Los libreros cristianos podrían estar supliendo la ignorancia de los profesores de seminario y de los pastores cristianos. Eso es muy importante y eso es así en todo el mundo. Y tenemos, eso sí, la gran bendición que se llama Internet, que es un regalo de Dios para el remanente, o sea, los cristianos que pretendemos, con todos nuestros defectos, cumplir ese mandamiento de ser sal y luz. A través de Internet también podemos acceder a libros, comprarlos, bajar estudios muy buenos, estudios bíblicos, comentarios, exégesis muy buenos, que lamentablemente eso sí en nuestro medio no se conocen. Y no se conocen o porque no están traducidos al español, muchos de ellos no están traducidos al español, o porque están traducidos, pero la gente simplemente se ocupa de otras cosas, no le concede importancia a la educación cristiana, y eso es gravísimo, porque el mandamiento que llamamos la Gran Comisión dice, hace discípulos a las naciones. Yo escribía, bueno, sigo escribiendo por Facebook y tal, usted me puede seguir, busque en Facebook, estoy en Twitter, estoy en LinkedIn, también me puede buscar. Yo escribo mucho sobre estos temas, tenemos también en el movimiento de las 5 reformas, tenemos una incubadora de capacitación, entrenamiento de líderes cristianos, pastores, profesores, seminaristas, también estudiantes de seminario y por supuesto también estudiantes de universitario y empresarios también, profesionales, técnicos superiores, obreros especializados, muchas madres, esposas, amas de casa. Se llama El Gimnasio. Si usted nos contacta por internet, a través de las redes sociales, usted puede hacer contacto con nosotros. Para aprender todas estas cosas, Eder, es muy importante. Hermano, de hecho, al final le voy a pedir de favor que nos proporcione las redes sociales, perdón, y el número WhatsApp en el cual pueden ingresar al gimnasio de las 5 reformas. Hermano, leyes malas. Esto me hace pensar que hay leyes buenas. ¿Es correcto? Sí, hay leyes buenas, claro.
mucha parte de las leyes buenas son las que no existen. Ok. O sea, en la Biblia hay un modelo de gobierno, un sistema de gobierno como Dios manda, un sistema con orden, justicia, libertad y apegado a la verdad. Se llama gobierno limitado. Dos palabras. Esa expresión no figura en la Biblia, pero tampoco figura la expresión Trinidad. Y los cristianos apostólicos, históricos, somos trinitarios, ¿ok? A pesar de que la palabra Trinidad no se menciona como tal en la Biblia. Bueno, la palabra gobierno limitado, la expresión gobierno limitado pasa lo mismo. No se menciona, pero toda la primera parte de la Biblia trata sobre gobierno limitado, ¿ok? Entonces, si usted me pregunta, ok, ¿en qué consiste el gobierno limitado? Yo le digo, gobierno limitado consiste en un gobierno que se ocupa solo de tres cosas, tres funciones, digamos. Seguridad externa e interna, justicia, administración de justicia, tribunales, Corte Suprema, juzgados, cortes, jueces, y obras públicas, o sea, caminos, carreteras, embalses y represas, etcétera, puentes. De eso se ocupa el gobierno, es decir, el Estado. Hoy usamos la palabra Estado para significar gobierno, lo cual no está bien, pero bueno, sigamos adelante. Entonces, un gobierno limitado es un gobierno que no interviene, ni legisla, ni se ocupa para nada, ni saca leyes. Por eso esas son las leyes buenas, las que no existen. Las malas son las que existen. O sea, antiguamente se tenía claro entre los cristianos, sobre todo en las iglesias, en los seminarios, que Dios prescribe un modelo de gobierno en la Escritura que es el gobierno limitado. Y por lo tanto proscribe cualquier tipo de gobierno como los que tenemos ahora que no son limitados. Es decir, se pretenden ocuparse también y dictar leyes sobre comercio, agricultura, industria, banca, servicio, transporte, educación primaria, secundaria, universitaria, medicina, odontología, cultura, arte, seguros sociales, trabajo, etcétera, 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 etcétera. Bueno, eso es el modelo estatista, que es el modelo antibíblico de gobierno. Entonces, con relación a todos esos sectores que de acuerdo al principio bíblico tienen que ser privados, no puede el Estado intervenir ahí, sin mencionar la religión. Por eso nosotros en el Centro de Liberalismo Clásico nos reímos mucho cuando los cristianos dicen que van a participar en las leyes de libertad religiosa y tal. No tiene que haber leyes de libertad religiosa ni de nada religioso. El Estado no debe legislar sobre la religión, porque la religión de cada uno, sea católica, evangélica, ortodoxa o judía, maometana o la que sea, la religión de cada uno es un asunto privado. El Estado no tiene por qué legislar. Y estas leyes llamadas de libertad religiosa son muy peligrosas. Nosotros sugerimos que la gente vea, por ejemplo, una página web que se llama Open Doors International. Puertas Abiertas Internacional quiere decir esto, Open Doors International. Ahí se ve que de los 193 o casi 200 países que hay en el mundo, hay 50 donde la persecución religiosa es grave. Y otros, se persigue a los cristianos especialmente. Y ahí se trata, claro, es una organización cristiana, entonces habla de la persecución a los cristianos. Otras religiones también son perseguidas, pero centrémonos en los cristianos porque es nuestro medio, digamos, nuestro ambiente, ¿ok? Hay 50 países, usted los puede ver, ahí están. La página se publica en varios idiomas. Hay 8 criterios para establecer cuánta medida de persecución religiosa hay en tal o cual país concreto. Y hay 50 países que están detrás de la línea roja, digamos, donde la persecución religiosa es grave.
Otros 50 donde la persecución religiosa es incipiente, y ahí ya tenemos la mitad de los países del mundo. O sea, 100 países donde la persecución a los cristianos es grave o está comenzando. Y ahí podemos enterar, ¿no? Y por otra bibliografía que hay, estadísticas y demás, que donde la persecución a los cristianos es incipiente. ¿Cómo empieza la persecución religiosa a los cristianos por su credo? Y empieza por las leyes sobre la religión que dicta el gobierno, bajo pretexto de libertad religiosa. Es que la mejor forma de garantizar la libertad religiosa es separar la iglesia del Estado, ¿ok? Y no hacer ninguna ley. ¿Okay? Total, si dentro de una iglesia se comete un crimen, bueno, ahí supongamos que el pastor mata a un parroquiano, a un feligrés, ¿ok? O al revés, un cristiano ahí no le gusta el sermón y le pega una puñalada al pastor. Bueno, si hay un crimen, entonces ahí sí. Sí, sí, sí. Pero si hay un crimen, si no hay ningún crimen, ni hay ninguna ofensa, digamos, a la moral pública o a la buena costumbre, no tiene por qué intervenir el Estado, no tiene que haber una ley de libertad religiosa, ni una ley de nada religioso, porque ahí empiezan las persecuciones. En mi libro La ley es mala hay muchos detalles. Por ejemplo, que una vez que se cuenta, se describe, que una vez que hay una ley sobre religión, entonces es fácil reformar esa ley y agravar penalidades contra los cristianos en cualquiera de los 8 indicadores que usted los puede ver en la página de Open Doors International para establecer indicadores de persecución. ¿Okay? Entonces, todas estas cosas son muy graves. Los cristianos, por ejemplo, no saben nada de las ideas de Darwin o de las ideas de Marx. Entre otras razones porque Marx era discípulo de Darwin, ¿okay? Y las ideas de Marx son la aplicación de las ideas darwinistas al terreno social, económico y político. Bien. Entonces, esto es muy grave porque en el siglo XIX pasó algo tremendo, que fue que las iglesias cristianas dejaron de ser luz y sal. Abdicaron hicieron dejación de su responsabilidad de ser luz del mundo y sal de la tierra. ¿Y por qué? Porque empezaron a adoptar primero las ideas de Darwin y después las ideas de Marx. Y ahora resulta que muchas iglesias adoptan las ideas del marxismo cultural, que es como la tercera ola, digamos, después de darwinismo, marxismo clásico y ahora marxismo cultural. Y en muchas iglesias, y no de ahora, por Dios, estamos hablando del siglo XIX, en muchas iglesias, incluso de mi denominación, yo soy anglicano, pero no por lo que el anglicanismo es, sino por lo que el anglicanismo fue. Okay. Pero bueno, ese es otro tema. Muchas iglesias, empezando por la de mi denominación y también la iglesia católica romana, que son iglesias importantes en Occidente, ¿no? Aquí, empezaron a absorber esas ideas nefastas de Darwin, de Marx y ahora del marxismo cultural. Y lamentablemente, espero que nadie tome a mal esto, muchas de las iglesias de la inmensa mayoría de los cristianos evangélicos en América Latina que son de corte pentecostal, voy a hablar de los pentecostales, lamentablemente no tienen idea de este asunto, porque practican esto le va a caer mal a mucha gente, practican lo que nosotros llamamos un cristianismo sin raíces, o sea, sin raíces históricas. No estoy hablando de la continuidad apostólica, ¿no? De la secuencia apostólica, eso es algo que
compete a las iglesias históricas como la mía lo es. O sea, de la continuidad de los obispos y todo eso. Estoy hablando de la enseñanza, nada más. O sea, la enseñanza del cristianismo apostólico, que era una enseñanza, y sí, lo voy a decir aunque caiga un poco mal, era una enseñanza subversiva. Y si usted no me cree eso, revisa el libro de Hechos de los Apóstoles, donde la parte donde Pablo y Silas van a Tesalónica, ¿ah? Y se hospedan en la casa de un hermano que se llamaba Jasón. Entonces ahí dice, en Hechos de los Apóstoles, que los cristianos eran unos tipos que, eso decían las autoridades, ¿no? Unos tipos que venían alborotando a todo el mundo y habían llegado trastornando, dicen, a todo el mundo. ¿Trastornando por qué? Trastornar quiere decir poner de cabeza, poner para arriba las cosas. Y porque estaban presentando una cosmovisión, una idea del hombre, de Dios, del gobierno, de la justicia, del orden civil, etcétera, totalmente contraria a la que era vigente en esa época. Entonces, ahí lo dice claramente, contraviniendo los decretos del César. Entonces, el cristianismo, en relación a los decretos del César, era subversivo. Lo dice ahí, Hechos de los Apóstoles. Y yo le tengo que decir que lo sigue siendo. Porque hoy en día asistimos a este proceso de descristianización histórica. Descristianización, que es otro nombre para repaganización. Por eso hay tantas iglesias perseguidas en tantos países. Porque estamos volviendo a la época del Imperio Romano. Nada más que el Imperio Romano de ahora son las Naciones Unidas, que es la fábrica de leyes malas. ¿Se entendió, Eder? No, sí, sí, sí. Digo, este tema, para ser muy honesto, da para muchísimo, 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 muchísimo. Hay mucha tela de dónde cortar. Hermano, viene a mí un interrogante. ¿Quién dicta o quién dice que son leyes malas o leyes justas? Dios. Ok. Dios es conocido como, en algunas tradiciones denominacionales, como el legislador. O sea, ¿y por qué? Porque estamos hablando de gobierno, ¿no ve que es un tema político? Es decir, ¿por qué Dios está autorizado a darle leyes al hombre acerca de cómo debe conducirse? Y cómo deben conducirse no solo en su vida privada, individual, familiar o de iglesia, sino cómo deben conducirse los gobiernos y las naciones. ¿A título de qué? ¿Acaso Dios es un tirano? ¿Acaso le prohíbe hacer esto, manda hacer lo otro, prohíbe aquello? Momentito, Dios es creador. Entonces, como creador, conoce lo que es mejor para las personas y lo que no es bueno y lo que es malo para las personas y lo que es regular. Y lo ha revelado en su palabra, para eso lo ha revelado. Lo ha revelado en la palabra y en el Verbo encarnado, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿y por qué? ¿A título de qué? O sea, ¿cuál es la legitimidad? El creador. Pero en el siglo XIX las ideas de Darwin destronaron a Dios como creador, por lo tanto lo destronaron como legislador también. Entonces ya Dios, en la época de Darwin, ya no está autorizado para dar leyes. Y ahí es donde luego enseguida viene el discípulo de Darwin, que es Marx, y dice, ok, perfecto, Dios no va a darle más leyes al hombre. ¿Quién se la va a dar? El comunismo. Marx, Engels, Lenin, Mao, Castro, Ortega, López Obrador. Sí, hay que decirlo. Ellos nos están dando la ley a través de las Naciones Unidas, que es otra torre de Babel, porque sí, esto da para mucho, hay mucha tela que cortar, hay paralelismo histórico notable, asombroso y tenebrosos también entre las Naciones Unidas
Entre las Naciones Unidas y la Torre de Babel. Sí, Eder, adelante. Sí, dime. Espacio No te de oigo. modernidad. A ver, hace unas semanas, en este mismo espacio, se habló acerca del modernismo teológico y Ah, algo que comentaba nuestro hermano en su momento es que eran los hombres que detenían, retenían la verdad de Dios. ¿Y cómo lo hacían? No hablando de ella, haciendo caso omiso a esa verdad. Y con lo que en hace unos minutos nos acaba de compartir, encuentro mucha relación entre el modernismo teológico, o algunos lo conocen como liberalismo teológico, pero ya nos ha comentado que la palabra correcta es modernismo teológico, muy relacionado a lo que es las leyes malas, al negar o al no mencionar que el verdadero y el único legislador es Dios. así es, eso tiene que ver con el movimiento de la alta crítica que surgió en Alemania, ¿ok? En el siglo XIX, donde se relativizaba todo lo relacionado con la revelación, ¿ok? Ahora bien, tú dices, bueno, que se ignora la verdad de Dios porque detienen con injusticia la verdad. Esa es la palabra de Pablo el apóstol en la carta a los romanos. Detienen con injusticia la verdad. Bien, ahora, ignorar la verdad expresada en la palabra revelada es una manera de darle la espalda, pero hay otra que si se quiere es peor, y es en lugar de ignorarla, deformarla y presentar ese cristianismo acomodado a la creencia, las creencias del mundo dominantes en el mundo a partir del siglo XIX o del XVIII, si vamos un poquito más lejos. A esto se refería, ya que hablemos del libro un poquito, Francis Schaeffer, en un libro que se llama El Gran Escándalo, el Desastre, perdón, escándalo no es el otro, El Gran Desastre Evangélico. Ese libro hay que leerlo, es un libro profético, hermano. Esos son profetas de verdad. Okay. Los que se adelantan al tiempo. Es un libro que ya es viejo, ya tiene, el Desastre Evangélico de Francis Schaeffer tiene como 40 o 50 años ya se ha publicado la primera edición, ¿no? Y sin embargo, describe las consecuencias que estamos sufriendo hoy. Dime, Eder. No, de hecho, Francis Schaeffer en estos temas es buenísimo y el citarlo me hace mucho reflexionar en cuanto a las verdades. Una verdad nunca deja de ser verdad a pesar de que transcurra el tiempo. Y si eso escribió Francis hace 50 años, si eso usted nos está citando, seguramente si no se frena, será lo que en un futuro se continuará comentando. Mire, hermano, todo el asunto está en ser luz del mundo y sal para la tierra. Es una gran responsabilidad que está íncita en la Gran Comisión, ¿ok? Y que lamentablemente la mayor parte de las iglesias hoy en día están sin luz y no son sal, la sal se ha echado a perder. Por eso el mundo está como está. O sea, yo, al igual que Francis Schaeffer, responsabilizo, y de muchos otros autores que podemos citar, responsabilizo al liderazgo de las iglesias en los últimos 50, 100 o 200 años. ¿Ok? Por eso el mundo está a oscuras, porque la iglesia no tiene luz. Por eso el mundo está en trance de degeneración y de perversión y depravación. Por eso la iglesia... ¿pero por qué? Porque la iglesia dejó de ser sal y cuando la sal deja de servir, entonces es pisoteada, dice
dice el Evangelio, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Ahora bien, mucha gente quiere evadir esta responsabilidad en la iglesia y dice así, dice, no hermano, usted está equivocado. Es cierto que el mundo está oscura, cada vez más confundido y más abrazado al error y a la mentira, y es cierto que la degeneración y tal, pero esos son señales de los últimos tiempos, hermano. Eso quiere decir que ya viene el Señor y nos va a llevar con Él y tal, y viene en una nube y tal, y viene la doctrina del rapto y tal. Eso no es así. Nosotros hemos hecho una recopilación, bueno, la hay en internet, la hemos traducido al español, una recopilación de la cantidad, por eso es tan malo tener este cristianismo como tanto pentecostales sin raíces, porque al no tener conocimiento de la historia de la iglesia, o sea, de 2000 y pico de años, desde aquella tarde de Pentecostés, cuando empezó la iglesia, ¿no? O sea, cuando descendió el Espíritu Santo y entonces todos escuchaban hablar en su propio idioma a gente extranjera y todo eso que se narra en el libro de Hechos, ¿no? Desde ese episodio hasta ahora han transcurrido más de 2000 años. Ahora bien, en esos más de 2000 años, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, tiene una historia. Sucedieron cosas. Y en las iglesias se ignora lo que pasó en la Alta Edad Media, lo que pasó en el siglo XIII, lo que pasó en los siglos XIV y XV. Más o menos algunos conocen la Reforma, pero no mucho. ¿Ok? Y no conocen tampoco la historia de las iglesias reformadas o la historia de la Iglesia Católica Romana, desde la Reforma y Contrarreforma para acá. O sea, no conocen nada. Y una de las cosas que deberían conocer es que cada 20 o 25 años, en esos 2000 años, ¿no? Más o menos cada 20 o 25 años, aparecía alguien en alguna iglesia diciendo, se va a acabar el mundo. Sí. Así pasó en la Alta Edad Media muchas veces. Pasó en los siglos XII y XIII, que siglo XIII es el siglo de mayor esplendor de la civilización cristiana, que es el reino de Dios en este mundo, con mucho defecto, eso sí, porque la parte del reino de Dios que está en este mundo tiene algunas manchas y arrugas, pero no es todo manchas y arrugas, hay páginas gloriosas, ¿ok? Bueno, entonces eso pasó, cada tanto venía uno y decía, se acaba el mundo. Por ejemplo, en el año 1000, el terror del año 1000, apareció alguien y dijo, es que la iglesia se acabó el milenio y por lo tanto ya viene nuestro Señor Jesucristo a buscarnos y tal. Y después del año 1000, millones de veces. Y cuando las cosas se empezaron a poner mal en el mundo, por ejemplo, cuando la Revolución Francesa en 1789, era un caos total, le habían cortado la cabeza a un rey. Bueno, antes los ingleses también lo habían hecho, pero no fue tan publicitado el acontecimiento como cuando la Revolución Francesa, por diversas razones, ¿ok? Y entonces cuando vino la Revolución Francesa y todo ese cataclismo social y político, mucha gente en las iglesias dijo, se acaba el mundo. Y el mundo no se acabó. En el año 1917 y 18, cuando las terribles persecuciones y matanzas de la Revolución Rusa, también apareció mucha gente diciendo, se acaba el mundo, y el mundo no se acabó. Es importante eso, porque cuando en 1945 explotaron 2 bombas atómicas en Japón, el escándalo fue tan grande, la gente le dio mucho miedo y dijo, se acaba el mundo, pero el mundo no se acabó, el mundo siguió andando. No sabemos cuándo se acabará el mundo. Nosotros sabemos que el mundo se va a acabar. Entre otras razones, por sentido común. Todo lo que tuvo un principio tiene un fin. O sea, el mundo se va a acabar. O va a haber una mutación, digamos, nuevo cielo, nueva tierra, en fin. Depende cómo interpretemos Apocalipsis y otros textos. Bueno, de todos modos sabemos que sí, va a haber un fin del mundo o algo muy parecido, pero no sabemos cuándo. Porque la Escritura, nuestro Señor dice, solo mi Padre conoce los tiempos.
Entonces, por favor, señores, dejen el escapismo y el derrotismo de decir, ay, que se acaba, no, que ya se acaba el mundo y ya viene nuestro Señor Jesucristo. Eso lo han dicho como 200 veces a lo largo de estos 2 milenios, más de 2 milenios de historia cristiana. Aprendamos un poco de historia cristiana. Ajá. Hermano, las leyes malas nos llevan a la ficción, las leyes malas nos llevan al amarillismo, y cuando vemos hacia atrás decimos, ¿cómo pude creer esto? ¿No? Desafortunado, desafortunado. Parece que al escucharlo reflexiono, miro hacia atrás y parece que encuentro el anillo perfecto. Bueno, lo que pasa es que hay capítulos enteros de la Biblia que se interpretan mal. Por ejemplo, Romanos 13. Todas las iglesias le dicen, no, 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 no se meta en la política porque Romanos 13 dice que hay que obedecer a las autoridades y también dice que hay que orar por las autoridades y todo lo demás. Sí, bueno, pero si las autoridades andan por mal camino, entonces Sí, no son legítimas. claro, claro. Tan simple. Hermano, Ajá. ¿qué autores usted nos recomendaría para que pudiéramos conocer más del tema? ¿Cómo no? Ahí hay cuatro o cinco que yo te pasé por el WhatsApp. Ok, ¿Lo tienes ahí? sí, A ver. Ajá, este es uno, Greme Goldsworthy. Él tiene un libro que se llama Evangelio y Reino. ok, Ese libro es fundamental. ok, exactamente. De hecho, es un libro muy, muy, muy bueno, ¿eh? Sí, está en español. Vaughan Roberts es un discípulo de Greme Goldsworthy. Tiene mala fama porque Roberts confesó que tenía problemas en su lucha contra la homosexualidad y demás. Bueno, pero escribió un libro muy bueno. No, no nos metamos en su vida privada. De hecho, Escribió. usted me corrige, hay un libro de él que se llama El Gran Panorama Divino. Ese es el de Vaughan Roberts, El Gran Panorama Divino. La Biblia de principio a fin. Es muy bueno. N.T. Wright tiene un video muy bueno que se llama El Reino y la Cruz. Está en YouTube doblado al español. N.T. Wright es otro autor con problemas, cuestionado mucho, no por temas de homosexualidad ni nada de eso, sino por su ortodoxia. O sea, algunos autores como R.C. Sproul le han llamado hereje porque dicen que tiene una teoría que se llama la nueva perspectiva de Pablo, que nos sirve y tal y qué sé yo. Y la verdad que el problema con esa teoría de la nueva perspectiva de Pablo es el nombre, y no se lo puso Wright, ni ninguno de los que trabajan con él. En realidad se lo pusieron los periodistas, que siempre son los periodistas, andan buscando cosas nuevas. En realidad lo que Wright y otros autores plantean es la perspectiva de Pablo. Ahora, como la perspectiva de Pablo, según ellos, había estado un poquito no muy derecha, digamos, no por culpa de Lutero, sino que Lutero interpretó a Pablo según su circunstancia, y ahora estamos muy lejos a 500 años de Lutero, entonces hay que tratar de poner a Pablo en el contexto de Pablo, y eso es lo que ellos hacen. Ahora, los periodistas que son escandalosos y siempre andan buscando novedades, le pusieron nueva perspectiva de Pablo, pero en realidad no es así. Entonces, N.T. Wright es muy cuestionado por ese asunto, pero tiene un video muy bueno que se puede ver en español que se llama El Reino y la Cruz, o La Cruz y el Reino, el mensaje olvidado de los evangelios. Eso está en YouTube. Y en YouTube también está la serie de John Stott, una serie muy, muy buena que habla sobre la autoridad de la Biblia, la cosmovisión bíblica. El término cosmovisión está muy de moda, ¿ok? A mí personalmente no me gusta mucho la cosmovisión cristiana, dice. A mí no me gustan mucho los autores
algunos autores que escriben sobre cosmovisión cristiana, pero el nombre no me gusta mucho porque el nombre cosmovisión lo inventó Kant, que no es santo de mi devoción, ¿ok? Y lo inventó para reemplazar un término anterior, antes de que él inventara la palabra cosmovisión y cosmovisión cristiana, se usaba otra palabra. ¿Cuál palabra? La palabra filosofía y filosofía cristiana. Y esa palabra me gusta, esa expresión me gusta mucho a mí. De Gary North yo traduje un libro, está traducido al español, lo traduje con comentarios, se llama El Manual de la Reconstrucción Cristiana. Usted puede verlo en Contramundum, que es la página que gerencia nuestro hermano Donald Herrera Terán, y donde yo contribuía con traducciones. Yo traduje, hice muchas de las traducciones que están en Contramundum. Dejé de hacer traducciones un día que yo envié una traducción de N.T. Wright y me la vetaron. Entonces, no hago más. No por culpa de Donald, ¿ok? No por culpa de Donald, sino por culpa de otra persona. Entonces ahí ya no, ya se acabó su participación. Hermano, vamos a regalar 2 libros, sorpresa, y la dinámica para ganarse estos libros sorpresas es, número 1, el compartir la transmisión desde el inicio. Número 2, contestar una de las preguntas que va a realizar nuestro hermano profesor Mansuetti. Y número 3, que sean de México, ¿sale? Hermano, primera pregunta. Ajá. Yo tengo que hacer una pregunta. Sí, hermano, para que se ganen el libro, ¿eh? Ah, ok, bueno. No sé, pero ¿sobre qué tema? Sobre lo que acaba de compartirnos. Hay muchas personas. La gente va a contestar. Bueno, la primera pregunta debería ser, lo que pasa es que si yo hubiera hecho esta pregunta, la pregunta, ¿qué cosa es el reino de Dios? Si yo lo hubiera hecho en el siglo XVIII o en XVII o XVI, cualquier cristiano, por ignorante que sea, me lo hubiera contestado y me lo hubiera contestado bien. Pero ahora se ha transformado en una pregunta muy difícil. Ok, esa sería la pregunta. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Ok, esa es la primera pregunta. En los comentarios pueden escribir su respuesta y la vamos a leer para que el hermano nos las apruebe o rechace. Segunda pregunta, ¿cuál sería, hermano? Y la segunda pregunta sería, ¿habla o no la Biblia de política? Vamos a ponerla más fácil, entonces. Esa pregunta segunda es más fácil. Ok, perfecto. Los primeros que contesten, que sean de México, que hayan compartido la transmisión, se van a ganar un libro sorpresa. Ahora, hermano, a ver si se ve el libro. Ahí está. Durante más de un año traté de conseguir este libro, Las leyes malas de Alberto Mansuetti, Derecho, Economía y Religión, y tardé un año en conseguirlo, ¿eh? Una vez que lo conseguí, una vez que lo leí, la verdad me quedé encantado. Les recomiendo muchísimo, muchísimo que adquieran este libro, la segunda edición. Este libro lo pueden conseguir con un servidor en Librería Cristiana Sola Gracia. Y hermano, ¿dónde más lo pueden conseguir? Bueno, la primera edición se puede conseguir en internet con PDF. Usted lo baja sin pagar nada, digamos. Ahí le estamos haciendo competencia desleal a Eder, la librería. No se preocupe. Ok, hermano, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿En dónde lo podemos seguir? ¿Cómo podemos seguir aprendiendo del tema? Bueno, yo estoy en mis redes sociales con mi nombre propio, Alberto Mansuetti, pero eso sí, Mansuetti es con S, con una sola T y con I chiquita. Ok, lo podemos buscar así como Alberto Mansuetti en Facebook, Sí. Twitter. Sí. Más que nada en Facebook, porque el Twitter lo manejo menos, sobre todo en Facebook. Yo soy facebookero total. No, perfecto, hermano, perfecto. Bueno, tenemos algunos comentarios, hermano.
vamos Perdón, a pasar. tengo 2 cuentas en Facebook, ¿ok? 2 cuentas, las 2 a nombre de Alberto Mansuetti. Sí, adelante. Perfecto, vamos a pasar algunos comentarios, primeramente del movimiento político para México, y ante las leyes malas debemos involucrarnos en la instrucción, dejar el estatismo y con una cosmovisión bíblica histórica entrar a la política, no a la politiquería, que es la que tenemos hoy. ¿Sale? También nos escribe Michelle Raymond. Saludos, hermanos. Dios les bendiga. Nuestro hermano César pregunta, ¿cuál debe ser nuestra postura ante las leyes malas? Oposición. Exactamente. ¿Qué postura debe de tomar el cristiano? Oposición. Oposición, rotundamente. Y claro, hay que obedecer a los hombres o a Dios. No, a Dios. Sobre, Entonces. sobre todo. Javier, saludos y bendiciones. Joel Zamora desde Oaxaca, el maestro Alberto Mansuetti, un grande. Arturo, saludos hermanos. Fiore, temas muy importantes. Y bueno, ya tenemos algunos hermanos que ya han contestado a las preguntas y lo voy a poner en la pantalla, hermano. Lo voy a leer y usted me indica si se las damos por buena o por mala, ¿sale? A ver, Okay. Joel Rigo Zarco. El reino de Dios es su gobierno. Bueno, para mí está bien. Perfecto, el primer ganador, Rigo Zarco. Segunda respuesta, Joel Zamora. Es el conjunto de verdades cristianas que abarcan la vida personal, la familia, la iglesia, el gobierno y la totalidad de lo que desea Dios en la tierra y en todo el universo. Más o menos. Ahora, la anterior quiero decir que en principio está bien porque el reino de Dios es su gobierno. Yo lo dije a eso y lo que pasa es que yo no he tenido tiempo de desarrollar completo el concepto de reino de Dios, porque no es solamente su gobierno, sino también el pueblo que le obedece, ¿m? Y las leyes e instituciones que se establecen según lo estipulado en su palabra. Porque un reino tiene un gobierno, tiene pueblo, tiene leyes, tiene territorio también. El territorio es todo el mundo en donde está esparcido el pueblo de Dios. Entonces, digamos que la primera respuesta está bien, aunque es incompleta. Ahora yo, claro, no, como a mí no me dio tiempo, no sé si a lo mejor seguimos haciendo otra sesión, otras sesiones de este tema, si hay interés, para poder explicar con mayor amplitud lo que es el reino de Dios. Porque el reino de Dios, sí, cualquier reino tiene, todo reino tiene elementos comunes, o sea, el gobierno es uno, pero también el pueblo, el territorio y el sistema legal. Perfecto, hermano. No, de hecho, pues la invitación está ahí, puesta, hermano. Creo que hay muchas palabras que nos gustaría, que se nos fueran explicadas en ¿Cómo su no? concepto real, estatismo, gobierno limitado, filosofía, etcétera. Entonces, hermano, la invitación ahí está y esperamos que esta sea la primera de muchas. Ok, De ok. muchas charlas entre amigos. A ver, Muchas hermano. gracias. Muchas gracias. Michelle Raymond. El reino de Dios es el gobierno limitado aquí en la tierra, implantado en todas las esferas de la vida. Y la segunda respuesta es, la Biblia sí habla de política. Ok, la primera respuesta también es correcta dentro de lo que yo expliqué. Yo no podemos exigir a la gente que responda cosas que yo no he podido, por el tiempo corto, terminar de explicar. Por eso, yo soy profesor y yo sé cómo son
los exámenes, lo que no sabía es que le íbamos a tomar examen. Hermano, tenemos que ver si los hermanos pusieron atención, todos los que nos vieron. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Ojalá todos los líderes y pastores hicieron esto que tú estás haciendo después de enseñar, que yo muchas veces no lo hago, rara vez lo hago, pero eso está muy bien. Yo debería hacerlo más seguido, de empezar a hacerle preguntas a la gente a ver qué tanto entendió. Me has dado una idea muy buena, gracias. Para que lo ponga en aprietos. José Luis Triano nos contesta: la Biblia habla de política y nos cita el verso ubicado en Deuteronomio capítulo 4 del verso 5 al 8. Bueno, yo esa respuesta también diría que es correcta. ¿Por qué? Porque los 4 versículos que son clave, bueno, todo el libro de Deuteronomio es el eje del ¿ok? No por casualidad, de los libros que nuestro Señor Jesucristo cita, es el mayor, el más citado estadísticamente, ¿ok? Entonces, esos 4 versos lo que dice es que habla es del orden, la justicia, la sabiduría, de los principios de Dios, de los principios políticos de Dios, hay que poner. Entonces, esa respuesta yo la daría por correcta también. Bueno, entonces, íbamos a obsequiar 2 libros, pero ahora vamos a regalar 3. Le voy a pedir de favor a Rigo Zarco, a Joel Zamora y a José Luis Triano que nos envíen un inbox al perfil de la librería cristiana Sola Gracia, ¿sale? Para que nos proporcionen sus datos y podamos enviarles el material. Al terminar la transmisión vamos a verificar si compartieron la transmisión. También les pedimos de favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estas charlas que estamos realizando se quedan grabadas en Facebook y también las subimos en nuestro canal por YouTube. Profesor, maestro Mansuetti, agradezco muchísimo el tiempo que nos brindó, el tiempo que dedicó a este espacio. Y, hermano, nos vemos próximamente con más temas relacionados con la filosofía cristiana, política, leyes buenas, malas, etcétera. ¿Qué le parece? Bueno, te agradezco muchísimo, el agradecido soy yo por la oportunidad y por la buena idea que me diste de hacerle preguntas a los estudiantes, pero no la voy a poder poner en práctica porque yo no tengo nada para regalar. No, esa era la calificación, ¿no? Hermano, un fuerte abrazo. Igualmente. Un fuerte abrazo y sin duda alguna, los hermanos que nos estuvieron siguiendo durante la transmisión aprendieron muchas cosas, sin duda alguna también se quedaron con muchas dudas, pero lo bueno de todo esto es que habrá más tiempo en un futuro para que esas cuestionantes que nos quedamos sean contestadas más adelante. Hermano, un fuerte abrazo y bendiciones. Igualmente para vos y para todos. Un abrazo grande y esperemos que sea hasta pronto. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermanos, por seguirnos, a todos los que se unieron a la transmisión de esta charla entre amigos con nuestro hermano Alberto Mansuetti, Leyes Malas. Agradecemos que lo hayan hecho, agradecemos que lo hayan compartido y nos vemos la próxima semana. Estará de invitado nuestro hermano Jorge Aparicio y estaremos hablando acerca de un tema bastante interesante que es educar en el hogar o homeschooler. Síganos la próxima semana en el perfil de la librería cristiana Sola Gracia. Bendiciones, hermanos. Hasta luego.